de tratamiento con drogas no insulínicas, que obviamente corresponde al tratamiento de la diabetes tipo 2. Mañana vamos a adelantar la clase que originalmente estaba programada para el jueves, de complicaciones agudas, la vamos a tener mañana a las 8:30. Así que bueno, este es el tema de hoy, entonces tratamiento con drogas no insulínicas. Llamamos drogas no insulínicas porque antes las llamamos antidiabéticos orales, pero desde la irrupción de las nuevas drogas, que son drogas denominadas incretinomiméticos, o sea, porque son drogas biológicas, moléculas biológicas muy parecidas a la que tienen la estructura del GLP-1 humano, del péptido-similglucagón 1, que es una hormona intestinal, la incretina. Entonces, bueno, y es inyectable. Entonces, a partir de la irrupción de la aparición de estas drogas, es que no tratamos más a estas drogas con el nombre de antidiabéticos orales, sino que las denominamos drogas no insulínicas. Entonces, bueno, las drogas no insulínicas se utilizan, como venimos diciendo, para el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Ahora, la diabetes de tipo 2 es una enfermedad que desde el punto de vista fisiopatológico es bastante compleja, tiene varias alteraciones. No vamos a charlar sobre este tema de forma específica, pero sí vamos a reconocer algunas alteraciones que van a tener que ver con la terapéutica que vamos a hablar después. Entonces, hay dos alteraciones en la fisiopatología de la diabetes de tipo 2 que son las más importantes, las más significativas, que son la resistencia a la insulina y la falla en la producción de insulina por la célula beta del páncreas. Entonces, tenemos insulinoresistencia y falla en la producción de insulina por la célula beta del páncreas. Esas son las dos alteraciones más importantes, más significativas. Ahora, la insulinoresistencia se presenta fundamentalmente a nivel periférico. Cuando decimos tejido periférico, estamos hablando de músculo y tejido adiposo, y en el hígado. O sea que tenemos doble insulinoresistencia en los tejidos periféricos, músculo y tejido adiposo, y en el hígado. Eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina va a tener un impacto en el metabolismo, de acuerdo de qué tejido estemos hablando. Entonces, el impacto en el metabolismo de la resistencia en el tejido adiposo es un aumento de la lipólisis. O sea, un aumento de la liberación de ácidos grasos y glicerol, o sea, lipólisis es degradación de triglicéridos. Entonces, la expresión metabólica de la resistencia a la insulina en el tejido adiposo es un aumento en la lipólisis. Y el aumento en la lipólisis implica una liberación de ácidos grasos y glicerol en el tejido del tejido adiposo, y que fundamentalmente van a todos los tejidos, entre ellos el hígado también. En el músculo, el impacto metabólico es la disminución de la utilización de glucosa, lo cual se va a ver manifestado por hiperglucemia postprandial. O sea, hiperglucemia después de una comida. Así se determina la resistencia muscular del músculo a la insulina y, por lo tanto, la disminución en la utilización de glucosa por el músculo. Y la resistencia hepática a la insulina, metabólicamente, se manifiesta por un aumento en la producción de glucosa por el hígado, a partir de un aumento de la gluconeogénesis. ¿Cuándo se va a producir este aumento de la gluconeogénesis? En las etapas de ayuno, en las etapas interprandiales. Y sobre todo en la etapa de ayuno más larga que tenemos en el día, que es el horario del sueño. Por eso que la resistencia hepática a la insulina y, por lo tanto, el aumento de la producción hepática de glucosa se va a manifestar por hiperglucemia en ayunos. Ahora, esta insulinoresistencia es la insulinoresistencia de la obesidad, es la insulinoresistencia del síndrome metabólico, que progresa a diabetes de tipo 2, ¿cuándo? Cuando hay una falla en la producción de insulina. Cuando la célula beta del páncreas no alcanza a compensar esa resistencia periférica y hepática a la insulina, entonces es cuando aparece la hiperglucemia. Entonces ya vamos agregando el otro componente fundamental, que es la secreción de insulina alterada, o sea, o disminuida, digamos, que no llega a compensar la resistencia hepática y periférica a la insulina. Hay otras alteraciones que también acompañan a la diabetes tipo 2, pero que son de segundo orden, digamos. Estas son las más importantes, la insulinoresistencia y la falla en la producción de insulina. Ahora, las otras alteraciones son una producción aumentada de glucagón en las células alfa, producto fundamentalmente de un efecto incretina reducido. El efecto incretina reducido quiere decir que las incretinas están producidas por el intestino, por el enterocito, tienen un efecto disminuido. Y fundamentalmente, lo que disminuye es la acción del GLP-1, del péptido-similglucagón 1. Ese GLP-1, producido por las células L del intestino, tiene como acción más importante activar la producción de insulina e inhibir la producción de glucagón. ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo comemos? Cuando nosotros comemos, eso es una señal, la llegada del bolo alimenticio al estómago, distiende el estómago y el intestino, y esa es una señal mecánica para la liberación de GLP-1 y que el GLP-1 active la producción de insulina en la célula beta y la inhibición del glucagón por las células alfa. Este efecto incretina está reducido en la diabetes tipo 2. Por lo tanto, hay un menor estímulo en la liberación de insulina y una menor inhibición en la producción de glucagón. Entonces, eso se ve manifestado. El efecto incretina disminuido, la disminución de la acción del GLP-1, se ve manifestado por un aumento de la producción de glucagón y una disminución de la producción de insulina. Y la otra alteración que vamos a mencionar es un aumento de la reabsorción de glucosa por el riñón, a través de los transportadores de glucosa sodio dependiente, los denominados SGLT2. O sea, transportadores de glucosa sodio dependiente. Recuerden que la glucosa se transporta adentro de la célula a través de dos mecanismos. Uno que es pasivo, que son los transportadores de glucosa,
Y otro que es transporte activo, que son los transportadores de glucosa sodio dependiente, que lo hacen a través del gasto de energía. Y los SGLT2, o sea, los transportadores de glucosa sodio dependiente, se encuentran en el intestino y en el riñón. O sea, que la glucosa filtra a través de los glomérulos, pero es reabsorbido en el tubo contaminado proximal por los SGLT2. Todo esto es lo que vamos a ir viendo después, más adelante, cuando vayamos metiéndonos en el tema de las drogas. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar hoy es del manejo de la hiperglucemia, de los niveles altos de glucosa, porque estamos hablando de diabetes. O sea, glucemia en ayunas, por encima de 126, o postcarga, con 75 gramos de glucosa por encima de 200. O sea, un paciente que se le diagnosticó diabetes. Entonces, nosotros para establecer el tratamiento y tener que ir agregando drogas y estableciendo el tratamiento para un diabético tipo 2, tenemos que conocer cuáles son los objetivos del tratamiento. Los objetivos del control glucémico. Por eso estamos hablando del manejo de la hiperglucemia. Entonces, el control glucémico tiene un objetivo de control, que está dado por una glucemia en ayunas entre 80 y 120, o 90 y 120, depende de los diferentes organismos que lo definen. Una glucemia postprandial, o sea, después de 2 horas después de la comida, de 160, y una hemoglobina glicosilada menor de 100. Eso es lo que establecemos como metas de control. Si el paciente no se encuentra con una glucemia entre 80, 90 a 120 en ayunas, 160, 2 horas postprandial, digamos, después del desayuno, almuerzo, merienda o cena, y una hemoglobina glicosilada menor de 7, decimos que ese paciente no se encuentra en la meta de control. Y entonces nosotros vamos a tener situaciones donde podemos ser exigentes y exigirle al paciente esta meta de control que acabamos de comentar, y otras donde seremos menos exigentes porque estamos ante un cuadro clínico que no lo requiere. Entonces, ¿cuándo vamos a ser más exigentes? Cuando el paciente muestre adherencia al tratamiento, motivación por el tratamiento, cuando tenga bajo riesgo de hipoglucemia, cuando tenga una enfermedad, una diabetes diagnosticada recientemente, cuando tenga una larga expectativa de vida, cuando no presente comorbilidades importantes o enfermedad cardiovascular, antecedentes de un infarto o de un accidente cerebrovascular. Y también tenemos que tener en cuenta para esa exigencia los recursos, ¿cierto? No es lo mismo no tener ninguna cobertura que tener un prepago caro. No es lo mismo. Porque no todas las personas tienen acceso a todas las drogas. Entonces, bueno, cuanto más cara es la droga, que eso ocurre mucho en diabetes, el acceso se va restringiendo. Obviamente, para aquellos que no tienen una cobertura, para aquellos que tienen obras sociales, o prepagos que muchas veces también se niegan a cubrir los costos más elevados de las drogas. Entonces, bueno, y todo lo contrario para los menos exigentes, sobre todo pacientes poco motivados, que haya un riesgo alto de hipoglucemia, una enfermedad de muy larga evolución, una diabetes de muy larga evolución, una corta expectativa de vida, comorbilidades o antecedentes cardiovasculares severos y recursos limitados. Entonces, bueno, la historia natural de la diabetes tipo 2 es que la insulinoresistencia llega a una meseta, un plató, que al principio es compensada por una célula beta que produce insulina como para mantener la glucemia normal, pero llega un punto donde empieza a caer la secreción de la insulina y por lo tanto empieza a fallar la célula beta en compensar la resistencia periférica a la insulina. Y es cuando empieza a aumentar los niveles de glucemia. Y ahí es cuando empezamos a agregar las distintas drogas que ahora vamos a ver, para obtener las metas de control. Las metas de control glucémico. ¿Con qué objetivo? Evitar las complicaciones macrovasculares, o sea, el accidente cerebrovascular, el infarto pulmonar, la arteria periférica, y sobre todo las microvasculares, que son las que más dependen de la hiperglucemia, que son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabéticas. Por eso es que nosotros vamos a empezar con cambios en el estilo de vida y metformina. La metformina es la primera droga que se utiliza en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Luego iremos agregando otras drogas orales, bueno, ahora las llamamos insulínicas, y después comenzamos con el tratamiento con insulinas basales, y luego con insulinas denominadas prandiales, o insulinas que se utilizan para controlar los niveles altos de azúcar, denominadas insulinas de acción rápida. Insulinas basales de acción lenta, insulinas prandiales o de acción rápida, que corrigen los niveles de glucosa de acuerdo a diferentes tablas. No voy a entrar en ese tema de ahora. Así que bueno, el tratamiento de la diabetes de tipo 2 implica educación, un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Ahí en vez de agentes orales debería decir drogas no insulínicas. El tratamiento no farmacológico es el plan de alimentación y la actividad física, y el farmacológico, bueno, las drogas no insulínicas y la insulina. Y dentro de las drogas no insulínicas tenemos los que activan la secreción de la insulina, que son de dos tipos, sulfonilureas y glinidas, que activan la secreción de la insulina independientemente de los valores de glucosa y por lo tanto pueden producir hipoglucemia, y otras dos drogas que también son activadoras de la secreción de insulina, que se denominan inhibidores de DPP4 y análogos de GLP1, que eran los diferenciales biológicos. Los inhibidores de DPP4 y los análogos de GLP1, que son denominados incretinomiméticos, y que activan la secreción de la insulina de manera glucosa dependiente, de manera tal de que ni los inhibidores de DPP4 ni los análogos de GLP1 producen hipoglucemia. Y luego tenemos los sensibilizadores a la insulina, o sea, los que van a actuar contra la resistencia a la insulina, que son la metformina y las quitazonas. Y luego un grupo de drogas nuevas denominadas inhibidores de SGLT2, o sea, el transportador de glucosa sodio dependiente. La S de sodio, la G de glucosa y la T de transportador. Hay un transportador 1 que actúa fundamentalmente en el nivel intestinal, permitiendo la entrada de glucosa del veloz intestinal al enterocito, y un transportador de glucosa 2 que actúa en el riñón reabsorbiendo glucosa en el túbulo contaminado proximal. Entonces empezamos con las sulfonilureas y las metilinidas, las omeglitinidas. Esta es una sinopsis, digamos, un resumen de lo que es la secreción de insulina después de la comida. El activador más importante para la secreción de la insulina es la glucosa. La glucosa entra a la célula beta, después de una comida, a través del transportador de glucosa, que son los glúteos, los transportadores de glucosa.
Una vez dentro de la célula, la glucosa hace glucólisis aeróbica y se aumenta significativamente la síntesis de ATP. Entonces, ese ATP, lo que hace, aumentado en su producción por la glucólisis aeróbica, producto de la glucosa que entró en la célula beta, este ATP lo que hace es cerrar canales de potasio. De esta manera se despolariza la membrana por el cierre del canal de potasio, el potasio queda dentro de la célula, y esas cargas positivas despolarizan la membrana, y esa es la señal para abrir canales de calcio. Y la apertura del canal de calcio permite una entrada masiva de calcio dentro de la célula beta, y esa es la señal para que se libere la insulina. Ahora, las drogas, como las sulfonilureas y las glimidas, actúan sobre un receptor que se denomina SUR, receptor para sulfonilureas. Y lo que hace la droga al unirse al receptor SUR es cerrar los canales de potasio directamente. Porque ya no lo cierran la ATP como veíamos antes, sino que los canales de potasio ahora lo cierran las sulfonilureas y las glimidas. Cierran el canal de potasio, se despolariza la membrana todo, y después ocurre lo mismo. Al despolarizarse la membrana por las cargas positivas de potasio, se abren los canales de calcio, entra el calcio y se libera la insulina. Entonces, estas dos drogas, las sulfonilureas y las glimidas, activan la liberación de insulina de manera glucosa independiente. O sea, independientemente de los niveles de azúcar en sangre. Siempre que uno toma una sulfonilurea o una glimida, estas drogas van a activar la producción de insulina por la célula beta del páncreas. Y por lo tanto, van a liberar insulina. Sin importarle si el azúcar está en 80, en 190 o en 315. No importa. Siempre van a liberar insulina. Y por eso el efecto adverso más importante de las glimidas y las sulfonilureas es la hipoglucemia. El efecto adverso más importante, o evento adverso más importante. El otro evento adverso es el aumento de peso de las dos, de las glimidas y de las sulfonilureas. Y las dos actúan sobre el receptor SUR, aunque en diferentes lugares del receptor SUR, pero en general no las damos nunca combinadas. Nunca damos en forma conjunta sulfonilureas con glimidas. Ahora, la gran diferencia entre las sulfonilureas y las glimidas es el tiempo de acción de cada una de ellas, y por lo tanto el tiempo que quedan unidos al receptor SUR. Las sulfonilureas se unen al receptor SUR por un tiempo largo, un tiempo prolongado. Por eso tienen una mayor potencia en la liberación de insulina. Entonces, cierran los canales de potasio, como dice ahí, se fijan a los receptores específicos, que son los receptores SUR, los receptores para sulfonilureas, y estimulan la secreción de insulina. Y estas son las tres drogas, las sulfonilureas, que están en el mercado. Glibenclamida, gliclazida y glibenclamida. Y ahí tienen la vida media, fíjense que son vidas medias largas. 16, 12, 9 horas la glibenclamida, 12 la gliclazida y 16 la glibenclamida. Entonces, a medida que a más tiempo de acción con la glibenclamida, mayor posibilidades de producir hipoglucemia. Entonces, los efectos adversos, como decíamos, son la hipoglucemia y el aumento de peso. Efectos o eventos adversos. Las contraindicaciones, obviamente, van a ser estados clínicos que determinen mayor susceptibilidad o predisposición a la hipoglucemia. Como puede ser la insuficiencia renal, por ejemplo, o la insuficiencia hepática, por eso no vamos a usar estas drogas en esas dos enfermedades. Tampoco las vamos a utilizar en el embarazo, en la lactancia o en las complicaciones agudas, en las cuales siempre se utiliza insulina. O bueno, con todas las drogas, hipersensibilidad a la droga, pero bueno, si uno es hipersensible, no sabes si tiene hipersensibilidad a la droga. Pero bueno, siempre va a aparecer. Las meglitinidas también estimulan la secreción de insulina, se unen, pero con una acción corta. O sea, se unen al receptor por 5 o 10 minutos, es un efecto corto y rápido, no más de 5 minutos, poco más de 5 minutos, es difícil que supere los 10. Pero generalmente son 5 minutos, digamos. O sea que es un efecto corto y rápido de secreción de insulina. O sea que fundamentalmente las meglitinidas se utilizan para el aumento de la glucosa después de las comidas. El mecanismo de acción es el mismo que vimos para las sulfonilureas, la actividad es glucosa independiente, por eso producen esta secreción rápida y fundamentalmente para controlar la glucemia postprandial. Y reducen obviamente el riesgo de una hipoglucemia prolongada, como se llama las sulfonilureas, porque están poco tiempo unidas a su receptor. Las dos meglitinidas son la NAT y la repagmida, la única que queda en el mercado actualmente es la repagmida. En realidad son drogas que no se usan demasiado, se usan bastante poco para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Con estas las presentaciones, ya digo, la NAT y ya no está en el mercado, y la repagmida viene en comprimidos de 0,5, 1 y 2 miligramos. Se pueden utilizar en general hasta 8 miligramos, pero de nuevo se usan poco. Y la hiperglucemia postprandial es un factor de riesgo cardiovascular, por lo tanto es importante controlarla y buscar mecanismos que eliminen. Y bueno, esto puede ser una alternativa a la utilización de repagmida, que es la meglitinida que queda en el mercado para la hiperglucemia postprandial. Los efectos adversos son los mismos que para las sulfonilureas, o sea, hipoglucemia y aumento de peso. Y entramos en las incretinas. Las incretinas son las drogas que decimos incretinas o incretinimiméticos. ¿Por qué incretinimiméticos? Porque las incretinas mimetizan la acción de las incretinas. Por eso incretinimiméticos. Mimetizan la acción de las incretinas. Los incretinimiméticos simulan la acción del GLP-1, del péptido similglucagón, glucagon-like peptide. O sea, péptido simil, la P de péptido, la L like, simil y la G glucagón. Péptido similglucagón. El GLP-1, recuerden que tiene un gen ancestral con el glucagón, por eso es péptido similglucagón. Es el mismo gen, lo que pasa es que si el gen se expresa en las células L del intestino produce GLP-1, si se expresa en las células alfa del intestino produce glucagón. El GLP-1 normalmente cuando es liberado, cuando después de una comida, activa la secreción de la insulina de una manera rápida y corta, parecido a lo que hacían las glimidas. ¿Por qué? Porque es rápidamente degradado por esta enzima que se denomina dipeptidilpeptidasa 4. Esta enzima, la DPP4, lo que hace es clivar, romper dos aminoácidos del GLP-1 e inactivarlo, al liberarlo esos dos aminoácidos. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de drogas incretinomiméticas. Uno son las biológicas, que son las inyectables, que son análogos del GLP-1, análogo porque tiene una estructura similar, pero no es la misma estructura exactamente molecular, sino que análogo tiene una estructura similar,
y los inhibidores de la DPP4. O sea, los inhibidores de esta enzima dipeptidil peptidasa 4 que degrada e inactiva al GLP-1 liberando 2 aminoácidos. Por eso dipeptidil, de dipéptido libera 2 aminoácidos. Un dipéptido, dipeptidil peptidasa, que quiere decir que corta la unión peptídica, o sea, hidroliza, rompe la unión peptídica. Eso es una peptidasa, una enzima capaz de romper la unión peptídica. Entonces, el GLP-1 lo que hace es aumentar la secreción de insulina de manera glucosa dependiente. O sea, de manera glucosa dependiente. Porque el GLP-1, liberado por las células L del intestino, actúan sobre la célula beta y liberan la insulina, transmitiendo su señal a través de el AMP cíclico. Entonces, bueno, ese AMP cíclico viene del ATP y el ATP viene de la glucosa. Así que para tener AMP cíclico, que es el segundo mensajero del receptor del GLP-1, se necesita glucosa. ¿Se acaba de decir por qué es glucosa dependiente? ¿Podría repetir, por favor? Claro, es glucosa dependiente porque el GLP-1 actúa sobre su propio receptor. O sea, el receptor del GLP-1. Y el receptor del GLP-1 es un receptor que tiene como segundo, es de la familia del AMP cíclico, de la familia, digamos, que tiene como segundo mensajero AMP cíclico. Y está actuando en la célula beta. Entonces, el GLP-1 actuando sobre la célula beta necesita tener una buena, para transmitir su señal biológica, para transmitir adentro de la célula la señal. Estamos hablando de lo normal, de lo fisiológico. Para poder transmitir la señal biológica, el GLP-1 necesita una adecuada cantidad de AMP cíclico. Y el AMP cíclico viene del ATP. ¿Se acuerdan? Por la dimeticlanasa, todo eso. Entonces, bueno, el AMP cíclico viene del ATP. Y el ATP viene de la glucosa en la célula beta. Entonces, para que haya buena cantidad de AMP cíclico que transmite la señal de GLP-1 en la célula beta, o sea, la liberación de insulina, para que haya AMP cíclico, tiene que haber ATP. Y para que haya ATP tiene que haber glucosa. Por eso se dice que el GLP-1 activa la liberación de insulina de manera glucosa dependiente. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, lo importante es que los análogos de GLP-1 y los inhibidores de DPP4 no producen hipoglucemia. Porque si no hay un nivel levemente aumentado de glucosa, no estimula la secreción de insulina porque no les alcanza la medicina. Y los análogos de GLP-1 tienen algunas acciones específicas, fisiológicas, que se ven incrementadas cuando utilizamos los biológicos, o sea, los análogos de GLP-1, que son, además de activar la secreción de insulina, que es lo que venimos comentando, inhiben la liberación del glucagón. Y también disminuyen el vaciamiento gástrico. Y también producen inhibición del apetito a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo. Entonces, los agonistas del GLP-1 o análogos del GLP-1 son los de acción, los de aplicación diaria, como el liraglutide, por ejemplo, que es la droga que más se está utilizando en el mercado, y los de aplicación semanal. Pero bueno, lo importante es que sepan que hay análogos del GLP-1 o agonistas del receptor del GLP-1, que son de aplicación diaria y semanal. La acción farmacológica es activar la secreción de insulina. Estamos hablando de la acción farmacológica de los análogos de GLP-1 o agonistas del receptor del GLP-1, que se aplican en forma inyectable. Y por lo tanto, los niveles que se alcanzan de GLP-1 circulante son muy altos. Ahora, yo le pregunto, a ver si alguien me puede contestar, ¿por qué se llaman análogos del receptor de GLP-1? ¿Por qué análogo? El nombre análogo. ¿Y no es porque comparten mimetismo molecular con GLP-1? Sí, tienen una acción GLP-1 chicle, por supuesto. Pero análogo porque no tienen exactamente la misma estructura que el GLP-1. Porque si tuvieran la misma estructura que el GLP-1, la DPP4 los degradaría. Entonces se llaman análogos porque cambian los aminoácidos de reconocimiento de la dipeptidasa 4. Porque si no, vos te inyectás GLP-1 y la enzima te lo degrada. Entonces, ¿para qué lo vas a utilizar? Entonces, análogo porque le cambiaron, por ingeniería genética, le cambiaron estos dos aminoácidos. Entonces la enzima no lo reconoce y no lo degrada. Por eso es análogo del GLP-1. Entonces, bueno, como se alcanzan con estas drogas análogos o agonistas del receptor de GLP-1 en niveles superfisiológicos, entonces tienen esta acción farmacológica que es activar la secreción de insulina y reducir la secreción de glucagón, disminuyen también la resistencia a la insulina y promueven el descenso de peso porque disminuyen el vaciado gástrico y porque reducen el apetito a nivel hipotalámico. Entonces, estas son todas acciones pleiotrópicas, que la principal acción farmacológica es activar la secreción de insulina. Pero la acción pleiotrópica, que en farmacología quiere decir acciones secundarias por fuera de la acción farmacológica primaria, que en este caso es activar la secreción de insulina, son reducir la secreción de glucagón y favorecer el descenso de peso. Por disminuir el vaciado gástrico y eso te da saciedad, y disminuir el apetito a nivel hipotalámico y obviamente eso también hace que comas menos y bajes de peso. Entonces, bueno, lo que se ha demostrado también, que es importante, que el GLP-1, los análogos del GLP-1 tienen acción cardioprotectora, que es una de las complicaciones más frecuentes de diabético tipo 2. O sea que atenúan, en los distintos trabajos clínicos, han demostrado disminuir los eventos ateroscleróticos, o sea, los eventos de infarto de miocardio, fundamentalmente o accidente cerebrovascular. O sea que son drogas que, como se ve acá, por ejemplo, el liraglutide contra placebo, han disminuido el 15% de los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, bueno, vemos como a los pacientes que recibían liraglutide contra placebo les fue mejor y obtuvieron menos eventos cardiovasculares. Y luego están los inhibidores de DPP4, que activan la secreción de la insulina con menos potencia que los análogos de GLP-1 o análogos del receptor de GLP-1. Estos inhibidores de DPP4 no producen hipoglucemia tampoco como los análogos de GLP-1, pero no tienen todas esas acciones pleiotrópicas que acabamos de describir para los análogos de GLP-1.
Muy bien. Y luego tenemos las tiazolidionas. Las tiazolidionas son drogas agonistas del receptor PPAR-gamma. Los receptores PPAR son receptores nucleares que lo que hacen es transformarse en factores de transcripción a nivel del núcleo de la célula. Y como factor de transcripción activan la expresión de genes que producen moléculas que aumentan la sensibilidad a la insulina. O sea que las tiazolidionas tienen su blanco terapéutico en el receptor PPAR-gamma. Entonces, como lo muestra acá, las tiazolidionas actúan sobre el PPAR-gamma activa genes como factor de transcripción, activa genes involucrados en disminuir la resistencia a nivel muscular y a nivel hepático de la, digamos, disminuyendo la resistencia a la insulina. Por eso aumenta la utilización de glucosa por el músculo y el tejido adiposo y disminuye la gluconeogénesis hepática. Son las dos situaciones de mejora de la disminución de la resistencia periférica a la insulina. Ahora, tiene algunos efectos adversos importantes, por eso no se usan demasiado estas drogas, que son el aumento de peso, sobre todo a nivel de aumento del tejido adiposo periférico. También reabsorben sodio y agua a nivel renal, por eso también tienen expansión de volumen. Pueden producir alguna hepatotoxicidad muy rara, pero también se ha visto que producen fracturas por osteopenia. Entonces, fíjense todos los efectos adversos, los eventos adversos que pueden producir. Aumento de peso por aumento del tejido adiposo periférico, no central, como sería la obesidad abdominal, sino que es tejido adiposo periférico. Expansión de volumen por absorción de sodio y agua, hepatotoxicidad, fracturas. Entonces, bueno, realmente se están utilizando poco, con mucho cuidado en pacientes con alta resistencia a la insulina y muy selectivos, porque están contraindicados en insuficiencia cardíaca, en pacientes con edemas, con antecedentes de patología hepática. Lo que me olvidé de decirles, disculpen, que vuelvo un minutito para atrás, un segundo nada más, que los análogos de GLP-1 y los inhibidores de FP4 están contraindicados en pacientes que hayan tenido antecedentes de pancreatitis. Porque a pesar de que no se les ha encontrado mayor producción de pancreatitis, algunos trabajos demostraron en algún momento que podían producir pancreatitis, cosa que después no se corroboró, pero sepan que si un paciente tiene antecedentes de haber sufrido pancreatitis, no debería recibir ni inhibidores de FP4 ni análogos de GLP-1. Y disculpen que me olvidé antes de decírselo. Volvemos a las tiazolidionas. Las tiazolidionas son la rosiglitazona y la pioglitazona. La rosiglitazona ya no está más en el mercado, y la droga pioglitazona es la que se está utilizando. Viene comprimido de 15, 30 y 45 miligramos. Fundamentalmente se utiliza la dosis de 30 miligramos por día. La otra droga insulinosensibilizadora es la metformina. La metformina es la primera droga que se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Lo que hacen la metformina, como acción primaria más importante, es inhibir la gluconeogénesis hepática. O sea, disminuye la resistencia hepática a la insulina. Y secundariamente, disminuye la resistencia periférica a la insulina. Entonces, tiene una acción de sensibilizar periféricamente a la insulina, o sea, disminuir la resistencia periférica a la insulina. Como veíamos también para las tiazolidionas, lo único que la acción más importante de la insulina, perdón, de la metformina, la acción más importante de la metformina es inhibir la gluconeogénesis hepática y secundariamente disminuir la resistencia periférica. A diferencia de lo que eran las tiazolidionas, o sea, la rosiglitazona, que primero disminuye la resistencia periférica y secundariamente la resistencia hepática. Los efectos adversos de la metformina son fundamentalmente los intestinales. La diarrea es la más importante de todas, pero también puede producir dolor abdominal, náuseas y vómitos. El otro efecto adverso también, que puede ser significativo por la gravedad que implica, pero no por la frecuencia, es muy poco frecuente, pero podría producir acidosis láctica, porque la metformina activa periféricamente la glucólisis de tipo anaeróbica. Entonces la glucólisis anaeróbica aumenta la producción de ácido láctico en el tejido periférico. Por esta acción no vamos a utilizar metformina en pacientes con enfermedades que puedan disminuir la metabolización del ácido láctico, como son la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal. O sea que la metformina va a estar contraindicada en pacientes con enfermedad hepática, ¿no?, o enfermedad renal avanzadas, o también con aquellas enfermedades que puedan producir hipoxia y por lo tanto favorecer el aumento de la producción de ácido láctico por metformina, como puede ser el EPOC, o puede ser la insuficiencia cardíaca o una anemia importante. La otra cosa que puede producir la metformina es disminuir la absorción de vitamina D. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta si un paciente tiene una anemia megaloblástica, entonces puede ser, y está tomando metformina, puede ser por la mala absorción de B12 que produce la metformina. Los comprimidos vienen de 500, 850 ml y la dosis máxima es entre 2000 y 2500 de metformina. Y por último, nos quedan los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 son las drogas que inhiben al transportador de glucosa sodio dependiente. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de que entremos en esta última parte? ¿Algo que no se ha quedado claro? No. No, todo está bien. Bueno, muy bien. Entonces, los inhibidores de SGLT2 son drogas que inhiben el transporte de glucosa a nivel fundamentalmente renal. Dijimos que los SGLT1 se ubicaban en el intestino, los SGLT2 a nivel renal. Entonces son inhibidores de la reabsorción renal de glucosa. Por eso se los llama glucosúricos también. Esta droga se conoce como los glucosúricos. Que lo que hacen es que la glucosa filtrada no sea reabsorbida. Lo que se pierden aproximadamente son 60 gramos de glucosa por día. Y acá vemos cómo se inhiben los SGLT2, que son los que reabsorben sodio y glucosa. Entonces, al inhibirlos, aparece glucosa en orina. ¿Cuánto se liberan? 60 gramos de glucosa por día, por la orina. Estos son los nombres, dapaglifosina, canaglifosina, son las glifosinas. Y estos inhibidores de SGLT2 demostraron dos cosas. Uno, disminuir los niveles de glucemia, por supuesto. Pero también demostraron efectos benéficos para la insuficiencia renal crónica
sea, mejoran la insuficiencia renal crónica del diabético tipo 2 y también mejoran la insuficiencia cardíaca. De hecho, recientemente se ha publicado un trabajo hace muy poquitito sobre la utilización de inhibidores de SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca no diabéticos. ¿Por qué? Por el efecto natriurético que tiene. Porque al inhibir la reabsorción de glucosa, también liberan sodio, también eliminan sodio. O sea que tiene un efecto glucosúrico y natriurético, como veíamos al comienzo. O sea, al inhibir al SGLT2 estás eliminando glucosa, pero también eliminas sodio. Efecto glucosúrico, efecto natriurético de estas drogas. Entonces, por eso se está utilizando en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Que se tiene el efecto como un diurético, porque al eliminar sodio y glucosa, también eliminan agua, obviamente. O sea que tiene un efecto glucosúrico, diurético y natriurético. Eliminan glucosa, sodio y agua. Y entonces tiene el efecto benéfico en la insuficiencia renal y en la insuficiencia cardíaca. Acá hay múltiples trabajos donde muestran cómo los distintos inhibidores de SGLT2 en diferentes trabajos han demostrado tener efectos benéficos en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, o sea, con clínicas de creatinina menor de 60. Mejoran al efecto glucosúrico, mejoran los niveles de azúcar en sangre, obviamente, porque eliminan glucosa. También vemos aquí cómo no solo disminuyeron la glucosa, la glucemia, sino la hemoglobina glicosida, que es un marcador de los niveles glucémicos de los últimos 3 meses. También, al eliminar 60 gramos de glucosa por día, recordemos que cada gramo de glucosa tiene 4 calorías, al eliminar 60, están eliminando 240 calorías diarias. O sea que también favorecen el descenso de peso. Hay una caída de alrededor de 3 kilos con algunas de estas drogas. También al tener un efecto natriurético, o sea, al eliminar sodio, disminuye la presión arterial. Entonces, son drogas seguras porque no producen hipoglucemia, no producen demasiados eventos adversos, salvo las infecciones micóticas. Ese es el evento adverso más importante de los inhibidores de SGLT2. Producen vaginitis en la mujer y balanopostitis en el hombre. Entonces, bueno, si se producen estas infecciones micóticas, además de ser tratadas, obviamente, no deben usarse más inhibidores de SGLT2 en pacientes que hayan tenido micosis genital. Bueno, y para ir terminando, nosotros podemos combinar todas las drogas entre todas, salvo dos situaciones. Nunca vamos a combinar meglitimidas con sulfonilureas y nunca vamos a combinar análogos de GLP-1, de receptor GLP-1, con inhibidores de PP4. O sea, no vamos a utilizar incretinomiméticos entre sí. Y bueno, y acá tienen la última diapositiva donde tenemos la droga inicial, siempre recuerden que es la metformina, que tiene una alta eficacia para bajar la hemoglobina glicosilada, un bajo riesgo de producir hipoglucemia, un efecto neutro sobre el peso, los efectos colaterales son los que dijimos, los gases intestinales y la acidosis láctica, y el costo es un costo bajo. Y después tenemos las otras drogas para agregar en una segunda etapa, como dijimos al principio, que podemos ir combinando diferentes drogas, excepto las que acabamos de decir, sulfonilureas y meglitimidas y inhibidores de PP4 con análogos de GLP-1. Pero, fíjense, sulfonilureas tienen una alta eficacia para bajar la glucemia, la hemoglobina glicosilada, pero tienen un alto riesgo de hipoglucemia, tienen una ganancia de peso en los dos efectos adversos, hipoglucemia y aumento de peso. Los efectos colaterales más importantes son la hipoglucemia y es un bajo. Las tiazolidionas tienen una alta eficacia en bajar la hemoglobina glicosilada, bajo riesgo de hipoglucemia, pero ganan peso porque aumentan el tejido adiposo, recuerden, periférico, produce como efectos colaterales edemas, empeora la insuficiencia cardíaca y produce fracturas. Y el costo es alto. Los inhibidores de PP4, que tienen una eficacia intermedia en bajar la hemoglobina glicosilada, producen bajo riesgo de hipoglucemia, no tienen efecto sobre el peso, no tienen efectos colaterales y el costo es alto. Luego tenemos los análogos del receptor de la insulina, los análogos del receptor de GLP-1, o los agonistas del receptor de GLP-1, que tienen una alta eficacia para bajar los niveles de hemoglobina glicosilada, muy bajo riesgo de hipoglucemia, porque dijimos que las dos incretinomiméticos, los inhibidores de PP4 y los análogos de GLP-1, activan la secreción de la insulina de manera glucosa dependiente, por eso tienen bajo riesgo de hipoglucemia, no ganan peso, sino que bajan peso, no producen hipoglucemia. Los efectos adversos más importantes son los gases intestinales, porque al retener la comida en el estómago pueden producir náuseas y vómitos. Esos son los dos efectos adversos más frecuentes de los análogos del receptor de GLP-1, o agonistas del receptor de GLP-1. Y el costo es alto. Y acá faltarían los inhibidores de SGLT2, donde tienen una eficacia intermedia para bajar la hemoglobina glicosilada, no producen hipoglucemia, disminuyen de peso, como dijimos. El efecto adverso más importante es la infección micótica genital, y el costo es alto. Bueno, y con esto estaríamos terminando. No sé si quieren hacer una pregunta, si quieren alguna duda. Una pregunta. Sí. Los inhibidores del transportador de glucosa 2 también inducían el descenso de peso, ¿verdad? Sí, es lo que acabo de decir, sí. Sí. Gracias. Porque pierden glucosa. Al perder glucosa pierdes 240 calorías diarias. Porque cada gramo de glucosa, recuerden, 4 calorías. Y se pierden 60 gramos, así que si cada gramo 4 calorías, 60 gramos son 240 calorías por día que se pierden tomando inhibidores de SGLT2. Por lo tanto, favorecen el descenso de peso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O duda? Jorge. Doctor, solamente había dos contraindicaciones, entonces la sulfo con las meglitimidas y los agonistas con los inhibidores de DPP4. ¿No había nada más? No. Esas son las únicas drogas que no se pueden combinar entre sí. Muchas No le gracias. puedes dar a un paciente sulfonilureas y repaminida, por ejemplo, una guinida, o no le puedes dar, obviamente, un inhibidor de DPP4 y un análogo de DPP1. Punto. Tampoco. Profesor, una pregunta. Un paciente que está con tratamiento antihipertensivo y que está recibiendo diuréticos, ¿no le podríamos dar inhibidores de SGLT2, no? Por interacciones. Sí, se les puede dar. Hay que ver qué tipo de diuréticos son, si son diuréticos de asa o no. Pero bueno, hay que tener en cuenta también la edad, ¿no es cierto? Claro. Pues si son pacientes ancianos,
que tienen menor capacidad de tener la sensación de sed y demás. Entonces, bueno, podrían tener, con la combinación de los dos, podrían tener una pérdida de volumen y una deshidratación. Entonces, bueno, quizás en pacientes añosos no sería conveniente combinar violencia. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Tienen más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta de una clase que tuvimos por PowerPoint, que decía que al hacer actividad puede aumentar la glucemia. ¿Por qué mecanismo aumentaría? ¿El paciente diabético? Sí. Bueno, eso ocurre, aumenta la glucemia en el paciente diabético cuando antes de la actividad física tiene niveles altos de glucemia. Eso quiere decir que el paciente está, porque vos cuando haces actividad física, lo que necesitas en una primera instancia es tener una cantidad suficiente de insulina para que esa insulina te permita la entrada de glucosa al músculo, ¿cierto? Y poder utilizar esa glucosa para el metabolismo energético muscular. Ahora, cuando el paciente está con una glucemia por arriba de 250, el paciente diabético está por arriba de una glucemia de 250, quiere decir que tiene poca cantidad de insulina. Entonces no vas a tener insulina suficiente para hacer esa demanda, para hacer esa respuesta. Tenés poca insulina circulante, porque por eso el paciente está descompensado. Entonces, cuando el músculo requiera entrada de glucosa, no va a poder entrar la glucemia. Y aparte, entonces, va a empezar a producirse mayor utilización de ácidos grasos y menor utilización de glucosa, y entonces va a empezar a aumentar más la glucosa a nivel de circulación. Gracias, no recordaba esa parte de fisio. ¿Cómo? Sí, no recordaba esa parte de fisio. Claro, lo que pasa es eso, al no tener insulina, por eso no es recomendable que un paciente diabético encare una actividad física si su glucemia va a estar por encima de 250. ¿Puedo hacer una pregunta? O sea, convendría que este paciente se dé insulina, baje los niveles de azúcar, que eso quiere decir que tiene buena cantidad de insulina circulante, y ahí encare la actividad física. ¿Puedo hacer una pregunta? Uno de los teóricos dice que el aumento de la gluconeogénesis hepática se daba porque no hay ingreso al hepatocito de glucosa por GLUT4. Pero GLUT4 no está ligado, está en el músculo y tejido adiposo. O sea, sería la señalización sobre el receptor de insulina, pero no es GLUT4. Porque lo explican todo como que hay un power que explica todo. GLUT4 es periférico. Por eso, porque hay una presentación que explica todo el aumento de la gluconeo basado en que entra menos glucosa en GLUT4 y no. ¿En qué teórico? ¿Qué clase? Después me fijo y si quieren mando bien, pero. Por favor. Por eso, como para corroborar eso, porque me llamaba la No, atención. sí, por favor, porque eso es un error. No es así. Okay. Por eso, por favor, Camila, mandame en qué. Dale, te mando donde vi. Sí, no, GLUT4 es periférico, tejido adiposo y muscular. Por lo tanto, resistencia periférica. Resistencia hepática es porque disminuye digamos, a ver, la resistencia a la insulina es disminución de la acción biológica de la insulina. ¿Se entiende? O sea, lo que quiere decir resistencia a la insulina es que la insulina tiene una menor acción biológica en los tejidos. En los tejidos periféricos, siempre sobre el receptor de insulina o toda la cascada de transmisión por receptor. ¿Está claro eso, Camila? Claro, bueno, y eso también tenía una duda porque en uno de los estudios también dice que se Déjame terminar el concepto. La resistencia periférica es eso, es disminución de la acción biológica de la insulina. En el tejido donde esté la insulina resistencia, estamos hablando de resistencia periférica, músculo y tejido adiposo, y hepática. Ahora, esa resistencia a la insulina, que generalmente no está en el receptor de la insulina, sino que está en la transmisión por receptor, tiene consecuencias metabólicas. Que en el músculo y en el tejido adiposo es una disminución de la presencia de GLUT4, por lo tanto, de la entrada de glucosa al músculo y al tejido adiposo. Esa es la consecuencia más importante en el músculo, fundamentalmente. Como dijimos, en el tejido adiposo, la consecuencia más importante de la resistencia periférica es la falta de inhibición de la lipólisis, por lo tanto, la liberación de ácidos grasos y glicérol. Y en el hígado, la falta de inhibición de la gluconeo, porque la insulina inhibe la gluconeogénesis hepática. Entonces, la resistencia hepática produce falta de inhibición de la gluconeo y se dispara la gluconeo, y eso aumenta la producción de glucosa por el hígado, fundamentalmente en las etapas donde hace una gluconeogénesis aumentada, que es en la etapa interplanetaria. ¿Está claro? Pero la insulina resistencia no es la resistencia del transportador de glucosa 4, ni del 2, ni del 1, ni nada. Sino que la resistencia a la insulina es la disminución de la acción biológica de la insulina en el tejido donde queda alojado. Músculo, tejido adiposo o hígado. ¿Está claro? Perfecto, sí. Bueno, muy bien. Después pásame a ver dónde está esa cuestión que encontraste. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, doctor, yo tenía una consulta sobre diabetes gestacional. En verdad son dos. Una es si le hacemos el estudio de glucemia en ayunas a todas las mujeres embarazadas, independientemente del semestre. La otra es... Glucemia en ayunas se pide de rutina ante el conocimiento del embarazo y después en la semana, en ayunas estamos hablando. Sí. Semana 24-28, que es donde se manifiesta la diabetes gestacional. Ahora, hay algunos que sostienen que todas las mujeres embarazadas, todas, no solo las que tengan factores de riesgo para tener diabetes de tipo 2, diabetes gestacional, sino que todas, hay muchos que sostienen que todas las mujeres embarazadas deberían hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa en la semana 24-28. Genial, gracias. Y la otra consulta era, ¿cuáles eran los cambios fisiológicos, o sea, no en una persona que tiene diabetes gestacional, en cualquier mujer embarazada, con relación a la sensibilidad a la insulina? Porque no sé dónde le soy y me quedo esa duda. Lo que ocurre en el embarazo es que en la segunda mitad del embarazo vos tenés un incremento significativo de la resistencia periférica. ¿Por qué? Porque la placenta, en la semana 20 del embarazo, comienza a producir lactógeno placentario, la hormona lactógeno placentario. Y la lactógeno placentario produce resistencia a la insulina. ¿Dónde? En el músculo y en el tejido adiposo. ¿Para qué? Para que los nutrientes, fundamentalmente la glucosa, vayan preferentemente a la unidad feto-placentaria y no sean tanto utilizados por la madre. Por eso se habla de insulinoresistencia fisiológica, que la tiene toda embarazada. Lo que ocurre con la diabetes gestacional es que cuando hay una falla en la producción de insulina, se produce esa resistencia fisiológica en la segunda mitad del embarazo y la mujer que tiene susceptibilidad para desarrollar diabetes no puede hacer frente a esa resistencia a la insulina. Entonces se produce la hiperglucemia en el embarazo en la semana 24-28 y eso se llama diabetes gestacional.
A esa mujer se le va la diabetes gestacional cuando termina el embarazo. Pero después, cuando llega a los 40 y pico, 50 años, empieza a aumentar de peso, y se pone más sedentaria y aumenta la resistencia periférica, ahí es cuando desarrolla diabetes 2. El Perfecto, tratamiento de gracias. diabetes gestacional es un factor de riesgo para tener en el futuro diabetes 2. Gracias, doctor. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no sé a qué hora, creo que a las 11, ¿no? ¿Tienen otra clase? A las 9:15, supuestamente. 11 menos cuarto. 11 menos cuarto. Bueno, entonces ahí están los Acá estoy.